a los ciudadanos de un país, a los medios de un país, también les resulta muy difícil analizar las situaciones nuevas. Le toma tiempo en adaptarse, en entender y ver las partes, todas las caras de una moneda. Sin embargo, hay mucha radicalización a veces. Hoy día nosotros tenemos una migración de hermanos venezolanos que han querido mejorar su situación económica más que política, viniendo a la República Dominicana con la facilidad de la visa que no se requiere para venir de Venezuela a los venezolanos para venir aquí. Por otra parte, esos y otras personas entienden que la revista 110 le da espacio a una persona que ellos no se sienten cómodos, que es el representante del gobierno venezolano, que a juicio de ellos provocó su salida de Venezuela. Sin embargo, si usted ve la información, la cantidad de información que nos llega por los medios internacionales y locales en contra del gobierno de Venezuela, ve que no hay proporcionalidad, y la revista definitivamente siempre estará en la disposición de que los dominicanos podamos ver el punto de vista del gobierno y de una parte grande, mayoritaria del pueblo venezolano. Para ello, seguimos conversando, como lo hemos hecho durante los últimos 2 años y pico, 2 años, con el señor embajador de la República de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui Duque, embajador de Venezuela en nuestro país. Embajador, gracias de nuevo por estar con nosotros y vamos a remar un poquito contra la corriente. Buenos días, gracias doctor, por estar aquí. Buenos días, doctor Chacín, y un gran saludo al panel que siempre lo acompaña en la revista 110. Antes quisiera recordar que un 28 de julio de 1954 nace el comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy estamos recordando ese momento de nacimiento, y por lo cual vamos a hacer algunas actividades reconociendo a las agrupaciones políticas. ¿Qué día? 28 de julio. ¿Y ese mismo día se van a hacer las actividades aquí? Sí, ya vamos a hacer un reconocimiento. ¿Es hoy? Sí, hoy a los grupos de solidaridad y políticos que de alguna otra forma, como lo hemos venido apreciando durante estos 8 días, frente a una vigilia que han realizado denominada la Tribuna Antiimperialista Chávez Camaño, y ahí se han acercado muchos dominicanos a dar el apoyo al proceso revolucionario y por la situación política que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Bien. Embajador, un grupo de ex mandatarios de América y España se han dedicado a tratar de llegar a un acuerdo de que Venezuela logre la tranquilidad que siempre tuvo. Y nosotros le estábamos escuchando a Felipe González. Yo quiero preguntarle, ¿qué usted cree, una opinión muy personal, que hizo cambiar tanto de posición a Felipe González sobre Venezuela? Bueno, de alguna u otra forma hay que ver que muchas veces el equilibrio político es muy importante dentro de las relaciones no solamente entre países, sino entre organizaciones políticas. Felipe González lo conocemos como la persona que de alguna otra forma ha tenido una representatividad en España, ha marcado de alguna otra forma esa sociedad con sus actuaciones, y la cual hace un momento estaba pensando, ¿no?, que muchas veces uno es juzgado por sus acciones y no por su pensamiento.
porque los pensamientos no salen a la luz viva y está prácticamente reflejado en algo que esté en contexto y que podemos realmente valorar. Y entonces el caso de Felipe, yo creo que de alguna u otra forma contraria el concepto social o socialista, porque vemos como también dentro de ese mismo contexto no solamente Felipe González, sino algunos otros expresidentes. Zapatero, por ejemplo. Zapatero, también con un mismo significado social, y eso es parte de la diversidad política que hay que no se pueda entender, pues. Pero realmente lo que ocurre allí es más un proceso no de mediación, sino de influencia mediática, en algunos casos, y que tuvo una gran influencia durante los años 60, 70, Felipe González en Venezuela, con una relación política con los partidos tradicionales nuestros, Sí. De gran valía. Ahí puede estar la respuesta Ya. de por qué la contradicción con el PSV, con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Le está saliendo lo de Adeco. Sí, yo creo que sí. Bien. Yo creo que sí. Embajador, ¿usted entiende que Venezuela necesita buscar una salida o que todo está bien y no hay crisis? No, todo está bien. Porque si algo tenemos que estar en cuenta y con una mano en el corazón, es que de alguna forma se ha venido trabajando por más de 18 años para poder consolidar una democracia participativa, plural, donde estemos todos los venezolanos y venezolanas dentro de un proceso en el cual contribuye al desarrollo del país. Para ello, como siempre lo muestro ante cámara, tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nos da los deberes y derechos de todos los venezolanos. Pero ¿y en esa Constitución es que ustedes quieren basar la constituyente? no, está basada en la constituyente. No, la que están convocando. Está basada en la constituyente. Más aún el presidente Maduro, cuando hizo el llamado a los días subsiguientes, manifestó que la base fundamental de la constituyente es la Constitución de 1999, porque sobre ella hay que trabajar para reforzarla y poder incluir todos aquellos elementos que se han venido desarrollando durante estos 18 años que no están incluidos en la Constitución y poderlo fortalecer expeditamente. Por ejemplo, las misiones que han contribuido al desarrollo de la población desde el punto de vista social, hay que incluir en la Constitución para que sea un derecho permanente constitucional y que no sea de fácil, no violación, sino determinación, porque van a haber momentos políticos en que de alguna otra forma pueden haber desajuste y quiera alguien eliminar, no estando en la Constitución, las misiones, porque representan una cantidad ingesta de recursos en beneficio de este año. Nosotros, por ejemplo, tenemos designado en el presupuesto nacional el 69% del presupuesto en inversión social. Hay que recordar que en el capital y en el capitalismo es gasto público. En lo social o en el socialismo es una inversión social hacia la población. Entonces son elementos que hay que incluir en la Constitución y por lo tanto está como base. Pero ¿por qué se llama la constituyente? Sencillamente para poder profundizar ese diálogo, para poder profundizar ese proceso de paz y democracia que es necesario. Porque el presidente Nicolás Maduro, antes de llamar a un estado de excepción, antes de llamar a un estado de conmoción o declarar un estado de conmoción, apeló a los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución y llamó a la constituyente, al poder originario que es el pueblo, para que de esta forma eligiera la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué siente la oposición que le perjudica en esa constituyente nueva? ¿Qué le perjudica? Mira, ¿Qué creen ellos que le perjudica? No es tanto que creen ellos. Hay que recordar que nunca han aceptado la Constitución. En 1999, cuando se hace la campaña para seleccionar la Constitución como Carta Magna, hay que hacer memoria de que la oposición venezolana, un gran número de venezolanos,
aupado por la oposición, por la dirigencia política, votó por un no de la Constitución. Hubo un no y un sí. Y en ese contexto se mantuvo en el tiempo. Hay que recordar que en el 2002, en pleno golpe de Estado, lo primero que hizo Pedro Carmona fue eliminar todas las instituciones del Estado, o todos los poderes del Estado, y con ello la Constitución. Se fue automáticamente a la Constitución de 1961. Y eso es lo que se ha venido manejando. Hoy en día dicen defender la Constitución entre dientes, porque realmente cuando, apenas faltando un año para las elecciones presidenciales, quieren que el presidente Maduro se vaya del poder por obra y gracia, y por supuesto con eso se rompe el hilo constitucional, porque la Constitución está basada en un proceso democrático, lo cual establece y perfila cronológicamente cuáles son los momentos electorales. Pero si esa Constitución prevé, la vigente, prevé que Venezuela podía hacer sus elecciones, sus plebiscitos, que muchas veces ganó, pero también las últimas dos ha ido disminuyendo la popularidad del gobierno. ¿Por qué ellos no llegan a la conclusión de que a lo mejor en el 18 podría, o en el 19 podrían lograr el poder y esperan? Porque no pueden trabajar con esta Constitución. ¿Por qué? Poner sus intereses, colocar sus posiciones desde el punto de vista neoliberal, desde el punto de vista del concepto capital o capitalista, se lo impide la Constitución. La Constitución fortalece el concepto nacional o nacionalista, impide la privatización de muchos elementos, como son las industrias básicas, y por ello les impide también hacerse de algún otro modo del heraldo público. Ellos luchan no es contra el presidente Nicolás Maduro o la oposición. Un grupo de la oposición no lucha contra la presidencia de Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro. Luchan es contra esta Constitución para eliminarla, buscar otra solución política que les permita a ellos, vamos a ver, dirigir el país de acuerdo a su manera y a su tradición. Sí, pero esta pregunta es la última mía. Yo supongo que aquí los compañeros tienen muchos temas. Yo creo que algunas cosas en Venezuela están marcando un retroceso de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Por qué ustedes insisten en un socialismo que ya fracasó? Hay que recordar unas grandes expresiones, y estábamos, el nacimiento del comandante Hugo Rafael Chávez Frías el 28 de julio. Nos llama a muchas reflexiones, ¿no? Reflexiones del surgir de una necesidad, de un despertar de un pueblo ante una gran cantidad de necesidades. Quiero decirle esto antes de ir al porqué. Hay que recordar que en 1998, producto de esa política tradicional, teníamos casi el 70% de la población en pobreza. Hoy en día, con todos los problemas que tenemos, económicos, financieros, una barrera, una guerra prácticamente dirigida por elementos foráneos, con todo eso todavía mantenemos un casi 30% de la población en pobreza. Por supuesto, dentro de ese contexto, significativamente, de lo que realmente usted puede decir que prácticamente es un sueño hablar del socialismo, hay que recordar esa expresión del socialismo del siglo XXI. Y el socialismo no es que es más que sociabilizar todos los elementos que tiene una comunidad o que tiene una sociedad para buscar el fruto final, que es el bienestar y por supuesto el desarrollo y el progreso de un país. Socialismo no es aquel concepto que nos sembraron desde pequeño, que es el comunismo, que viene el coco, que es el diablo. No, el socialismo es buscar las formas como cada población, de acuerdo a sus características, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus características propias como país, puede lograr el bienestar tanto como para uno como para otro, porque no estoy diciendo de que todo el mundo debe estar de acuerdo con un socialismo. Para eso existe una posición política con caracteres de derecha, con carácter de centro derecha, de izquierda, de centro izquierda, y pare de contar. Entonces, no es que el socialismo fracasó, lo quieren hacer fracasar porque hay intereses en el mundo que no les interesa que nuestros países tengan dominio de sus riquezas materiales y, por supuesto, dominio
de todas las instituciones que de alguna u otra forma prevalezca sobre el capital y le impida apoderarse de algunos elementos esenciales que son importantes para el enriquecimiento de las grandes transnacionales y corporaciones y por supuesto de aquellas riquezas económicas nacionales o, como algunas otras cosas decimos nosotros, las grandes oligarquías nacionales que siempre han estado presentes en nuestros países. Por eso es que hablar de que pensar en el socialismo es algo estranochado es totalmente falso. No podemos hablar de que sencillamente nos encontramos ante un sistema de gobierno que es el ideal. Entonces, ¿quién me puede decir a mí que el capitalismo es el ideal? Alguien que se pare y que me diga que el capitalismo es ideal. Hay tanta hambre, tanta miseria, tanta guerra llevada por el capitalismo también, que eso de alguna otra forma infiere no en un desajuste, más bien en un desvanecer del desarrollo humano. Y lo vemos en el mundo como están tantas guerras y tantas disposiciones. Y ese militarismo venezolano es el mismo de hoy que el que fue en el pasado en que el capitalismo era bueno. No es tanto militarismo, hay que recordar una posición sociológica que se habla del concepto político del ser humano. El hombre o el ser humano, para incluir el tema de los dos géneros, el ser humano per se es político, es gregario. ¿Y por qué se llama lo político? Por ser gregario. Y ser gregario porque nos gusta estar en reunión, nos gusta estar discutiendo posiciones de organizaciones sociales, políticas, etcétera, etcétera. Y eso es política. Una relación que podamos tener, estar presente en este programa es parte de esa política comunicacional que puede existir. O sea, es un concepto político, porque es un concepto general. Entonces, es importante que nosotros tengamos como virtud elemental que la política per se debe permitir sistemas distintos y permite sistemas distintos. Hablamos partidos de derecha, hablamos partidos de izquierda, como le dije ya anteriormente, y en ese contexto pues deben de haber confrontación de ideas. Pero las confrontaciones de ideas deben de ir en el sentido de soluciones de los problemas, no de una parte en especial. En el tema socialista se le ha dado el espacio pertinente al caso, a todas las instituciones para poder desarrollar todos los proyectos que puedan presentar y de alguna otra misma proyectar conjuntamente en bienestar de una población, no solamente de un grupo, como pueden hacer ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las Fuerzas Armadas? Bueno, las Fuerzas Armadas son parte de ese proceso político, están adentro de las instituciones y que per se nosotros no teníamos los militares voto para elecciones y en todas partes del mundo las Fuerzas Armadas igual como ciudadanos normal y corriente hacen su votación. Pero per se que en Venezuela tengan que votar los militares para decir que se han militarizado y que los militares se han politizado. Cuando hablamos de militarismo no es un proceso de que la Fuerza Armada Nacional se ha desarrollado para ir a la defensa nacional. Recientemente, hace como unos meses atrás, el presidente Santos se alertó porque el presidente Maduro indicó que había que incrementar las milicias que son parte de la Fuerza Armada como reserva estratégica en 500.000 milicianos. Y esos 500.000 milicianos o integrantes de las milicias sencillamente son parte de la población debidamente entrenados para poder coadyuvar a la defensa nacional del país. ¿Y quiénes son esos milicianos? Bueno, los que trabajan en las industrias básicas, los que trabajan en PDVSA, los que trabajan en las instituciones del Estado y todos aquellos que tienen que velar por la seguridad, no solamente de su fuente de trabajo, sino por la seguridad interna del país y velar por ese concepto de seguridad, como lo dice la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, ese orden interno de nuestro país. Hablar de que las Fuerzas Armadas o que el país esté militarizado es totalmente falso. Hay que recordar que, por ejemplo, países como Colombia tiene una fuerza de pie de casi 450.000 hombres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Apenas nosotros tenemos, creo que 120.000 hombres. Pero que con las milicias, consustancialmente, nivelamos una posición de defensa de una patria que lo requiere y más con las ingentes riquezas que posee. Señor embajador, la percepción que se tiene desde fuera y que naturalmente refleja la cantidad enorme de gente que está saliendo hoy de ese país, es de que se ha llegado en términos económicos al peor de los momentos, el desabastecimiento.
sabemos, porque no somos ajenos a la ciencia económica, que hay muchos factores para que eso sea así. Los precios de petróleo ni son una conspiración imperialista, ni son un fallo del gobierno venezolano, son los precios del petróleo. Y los precios del petróleo condicionan la vida económica venezolana. Pero Venezuela ha sabido vivir en otras ocasiones con precios de petróleo bajos, sin llegar a un nivel de desabastecimiento tan alto como el que hoy existe en Venezuela, que no es total, pero es muy precario. El presidente Maduro ayer lanzó una propuesta que no ha sido difundida mucho porque otras noticias opacan esto, en el sentido de sentarse de nuevo con la oposición a buscar colectivamente un acuerdo. Son muchas las cosas que se juegan. Pero desde fuera también digo que la oposición ha llevado un paso a paso en su proceso, desde la recusación de la Constitución antes, que el presidente Chávez aceptó, cuando se hizo el plebiscito para la Constitución, que la Constitución establece como prerequisito, el gobierno perdió y perdió. Pero cuando ya, bajo el mando de Maduro, se hizo una elección para la Asamblea Nacional y ganó la oposición, él ha desconocido la existencia de esa oposición. Hoy da un paso y tiende la mano. ¿Hay perspectiva de que eso logre una solución en Venezuela? Claro, el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente es parte de esa solución. Cuando el señor presidente de la República llama en el día de ayer, que por cierto debe haber a tiro unas imágenes de esa concentración, porque eso muy poco sale lo malo, no sale lo bueno, o sale lo que a la oposición le interesa que salga. Este tipo de manifestaciones son las que de alguna otra forma le brindan al mundo el apoyo que puede tener un sistema político determinado. En el caso de Venezuela, el proceso revolucionario que actualmente se lleva. Cuando usted me dice sobre el tema de que la oposición, dentro de algún punto de vista, fue llamada otra vez nuevamente a un proceso de diálogo, es porque esa es la idea, no es que es primera vez, lo viene haciendo el presidente Maduro, lo vino haciendo el presidente Chávez desde el 2002, cuando después del golpe de Estado, hasta lo que viene ocurriendo. Dentro de ese contexto, es necesario hacer ver y entender que esta situación de alguna forma se presenta y se establece para el bien de no del PSUV, es de todo el conjunto de organizaciones políticas que hacen vida dentro de ese proceso constitucional en Venezuela. Cuando usted me habla de la Asamblea Nacional Constituyente, sí, y yo siempre lo he dicho de manera positiva, eso fue la Asamblea Nacional Constituyente en manos de un gran número de la oposición, fue una alternativa que ellos tuvieron y prácticamente no supieron aprovechar, porque debieron desde allí, coordinadamente con el Estado, como se caracterizan, bueno, no diciéndole amén a todo, pero coadyuvando al proceso de desarrollo social, presentando leyes que coadyuvaran a la formación de un buen criterio de desarrollo. No hacer leyes para contrariar las misiones sociales, para contrariar el sistema educativo, para contrariar el sistema de salud, no. Y para complemento, en esos momentos estaba en pleno proceso de investigación el fraude de unos diputados durante las elecciones. Y hay que recordar que eran 4 diputados, 3 de la oposición y 1 del PSUV. Y dentro de ese contexto desacataron la orden del tribunal y se dirigieron a juramentar estos diputados, a pesar de que la Sala Constitucional había establecido la no juramentación ante la Asamblea Nacional y que tenían que acatar. Ellos se declararon en desacato, juramentaron y después estos diputados terminaron saliendo de la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional nunca asumió su responsabilidad y continúan en desacato. Entonces es un proceso que no es solamente que quieren prefijárselo única y exclusivamente al gobierno nacional, o en este caso al presidente Nicolás Maduro, sino un proceso también hacia adentro de la Asamblea Nacional que ellos tienen que reflexionar y en verdad darse cuenta de que desaprovecharon un momento oportuno. Esa gente, estos señores diputados, hubieran contribuido, si estuviéramos hablando de otro momento político diferente a lo que estamos viviendo,
Y si ganan, ganan, pero por la buena ley, por la discusión de la Constitución. Pero repito, lo que andan buscando es sencillamente salirse de la Constitución, y es desde ese punto de vista en el que el manejo político lo han hecho de manera muy torpe, provocando violencia. La violencia se la marcan es al gobierno. Lamentablemente ayer ocurrieron 5 fallecimientos más por los procesos violentos. Estamos en un proceso electoral, el cual las normas, no de ahorita, toda la vida, cuando hay un proceso electoral, 2 semanas antes, hay un plan república, al cual las Fuerzas Armadas tienen que salir a custodiar los centros de votación, las fuerzas públicas son acuarteladas, especialmente los policías, y las instituciones prestan las instalaciones, y hay prohibición de porte de armas, de venta de licores, y por supuesto en vigilancia para que se lleve el proceso electoral. Y no es ahorita porque sea la constituyente o porque sea un proceso en el cual se está llamando a la Asamblea Nacional Constituyente. No, es un proceso que viene ocurriendo, no estos 18 años, viene ocurriendo desde que está la democracia implementada desde 1958 hasta la fecha. Señor embajador, yo tengo la percepción, no sé si hay alguna forma de que el fuego se apague con combustible. Y creo que muchas veces la situación venezolana de ambas partes, para apagar el fuego lo que usan es combustible. Esto termina encendiendo más la situación. Y siempre he estado apostando porque la solución debe ser una salida negociada. Pero yo no sé hasta dónde, luego de que la impresión que se tiene de que la demanda de referéndum que estaba haciendo la oposición no se logró, por un lado quizás por errores cometidos por ellos, pero también por otro lado por ciertos niveles de manipulación que se entiende que pudo haber visto de parte del oficialismo para no convocar el referéndum. Entonces se despachan con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente dentro de esta situación en la que se argumenta, según lo que usted ha planteado, incluir un conjunto de logros sociales, darle rango constitucional, que creo que lo tiene, porque esa Constitución tiene toda la generación de los derechos sociales y económicos, tiene toda la generación de los derechos políticos, tiene toda la generación de los derechos ambientales, están ahí. Entonces, ¿qué es lo que se persigue? ¿Es solamente eso o al final qué va a ocurrir? ¿Se lleva esta constituyente el Congreso, la Asamblea Nacional actual? ¿Va a prorrogar por mandato de la constituyente la celebración de las elecciones en el 18? ¿Cuáles son los elementos políticos que hay de fondo para la convocatoria de esta Asamblea Nacional Constituyente? Empezando por lo final que usted acaba de indicar, la Asamblea Nacional Constituyente per se, ya sabemos el concepto del poder originario y lo que significa, de dónde viene, ¿no? Hay un elemento, hay que recordar que hay dos elementos que influyen en el problema, y cuando digo en el problema es de manera positiva, no de manera negativa. Y en la Asamblea Nacional confluyen 2 sectores, el sector territorial y el sector sectorial. El territorial es el que está conformado por los 364 municipios de todo el territorio, y el sectorial está conformado por los 181 diputados que vienen de esas áreas, como muy bien usted me lo acaba de referir, que están incluidos dentro de ese proceso socialista, que de alguna otra forma se desarrolla en la Constitución, pero deja muchas ventanas abiertas. ¿Y cuáles son? Bueno, los pescadores, los campesinos, los jóvenes, buscarle los derechos de los jóvenes, porque no están reflejados realmente como potencialmente debiese de ser. Los mismos discapacitados, están incluidos otras organizaciones sociales que tampoco están incluidas en la Constitución, como son las organizaciones comunales y las comunas, que gozan de una atención especial, y por decreto se ha establecido que en los programas de presupuesto de las alcaldías debe haber una parte en donde va dirigida directamente a las organizaciones comunales, y son ellos quienes deciden a través de proyectos, por supuesto, en qué va a ser dirigido ese capital, ese dinero, ese presupuesto para el desarrollo de la comunidad. Entonces, son tantos elementos que todavía, vamos a hablar, existe un vacío, que no están bien concretadas y consolidadas para poderlas hacer permanente, porque por el mismo variar y el manejo de la construcción de esta Constitución de 1999, se dejaron algunos baches con referente al tema de, por ejemplo, la intervención de
grandes corporaciones o transnacionales en la inversión privada. Entonces hay elementos que hay que atar. En ese contexto también es importante reflejar que cuando se llamó a un referéndum en aquella oportunidad, ese referéndum tenía un cronograma que cumplir porque lo establece el CNE a través de sus normas y constitucionalmente era establecido. Y vuelvo a repetir, cuando de alguna otra forma lo hice o lo he hecho en varias oportunidades, el momento histórico de haber llamado a ese referéndum fue la misma fecha en cuando se instala la Asamblea Nacional Constituyente. Bien. Y me van a decir que fue ahí en donde ellos se dieron de cuenta que tenían que llamar a un referéndum. No, ya ellos se lo tenían estudiado. Lo que pasa fue que lo hicieron a destiempo para que se rodara el cronograma, porque para cada espacio hay una cantidad de días necesarios. Usted va a presentar una planilla y le dice que en 72 horas debe presentar la planilla. Luego que los cómputos deben de ser en 3 meses. Entonces, es un cronograma que se fue rodando y que permitió a la oposición decir que fue que el Estado no quiso, que el gobierno no quiso establecer el proceso de referéndum y fueron ellos los que hicieron a destiempo la solicitud y el cronograma se rodó. Posiblemente, no, es que hay posibilidades que se haya realizado ese referéndum, sí, para el 2017 perfectamente, así lo estipuló y el CNE, pero no lo aceptaron porque resulta ser que para el 2016, si no me recuerdo, para el 2016, si se hacía referendo, perfecto, y si lo perdía el presidente de la República, si era objetado para que continuara ante la presidencia, ¿quién iba a asumir la presidencia? El vicepresidente, que lo que no querían era una continuidad del proceso político hasta llegar al 2019 a las nuevas elecciones. Cuando usted me dice de un proceso de elecciones, hay que recordar que se está llamando para la presentación de candidatos el 10 de agosto. Y después para gobernaciones, después del 10 de agosto, el 15 de diciembre son las elecciones a gobernación. Y tampoco, de alguna forma, hay algo obtuso dentro del proceso de la oposición que no perciben la presentación de los candidatos para esta elección de los gobernadores. Mucho menos van a permitir de que lleguemos a las elecciones del próximo año por la sencilla razón de que se mantiene en vigencia, como siempre lo he dicho, la Constitución. Embajador, creo que la embajada tiene interés en que veamos un video. Adelante. Las oligarquías del mundo han reaccionado con un solo coro, porque le temen a la constituyente venezolana. El emperador Donald Trump, Su Majestad el emperador Donald Trump, ha dado la orden de que suspendamos la constituyente. Y su súbdito, el vasallo Juan Manuel Santos de rodillas, ha dado la orden que Venezuela suspenda la constituyente. Y desde México, el gobierno más entreguista y asesino que ha tenido México, el de Peña Nieto, haciendo reverencias al emperador Donald Trump, le ha dado la orden a Venezuela que suspendamos la constituyente. ¿Qué hacemos? ¿A quién obedecemos? ¿Quién manda en Venezuela? Le digo al emperador Donald Trump, en Venezuela manda el pueblo de Venezuela. Y el domingo 30 de julio, la constituyente sí va. Ese es el tema político. Vemos que nos estamos de alguna u otra forma, sí, porque es enfrentarse a otra posición foránea como es el gobierno de los Estados Unidos. Hoy estaba leyendo con mucha tristeza de que ya el Congreso de los Estados Unidos sacó una ley contra Nicaragua al cual bloquearle todo el financiamiento internacional. Bien.
un pueblo que viene también subyugado, como puede ser cualquiera de los pueblos latinoamericanos y caribeños, Bien. de alguna otra forma. Señores, antes de continuar con el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, señor Ali de Jesús Uzcategui y Duque, quisiéramos advertir que el próximo lunes el Partido de la Liberación Dominicana va a tomar una decisión que es revisar el acuerdo que se llevó a cabo para elegir los bufetes directivos de las cámaras legislativas. Resulta que se había acordado que la presidenta de la Cámara de Diputados le cediera el cargo a un diputado de apellido Maldonado y que el Senado, Reinaldo Pared, dejara el cargo para ocuparlo otro del PLD que tiene por apellido el de Santiago. No, doctor, pero es que en el caso No, del no, Senado, espera. ¿Cómo que se llama el de Santiago? Valentín. Valentín. Pero ha ocurrido algo, y es que a pesar de que Lucía Medina dijo que no va, ha ocurrido que en el Senado Valentín no puede ir porque está subyudice, tiene un problema de tipo legal. Entonces, se va a caer el acuerdo del Senado, lo que significa que va el grupo de Leonel va a proponer otra persona que tiene que ser de la aceptación de Danilo. Eso parece ser que puede ser aprovechado para que ambos, el acuerdo completo se caiga. Entonces siga Lucía y Leonel Fernández proponga otra persona, ya que Valentín o el que sea no va a poder. Eso es lo que se va a tratar el lunes. No sé cuál va a ser el resultado, ni sé lo del acuerdo, o posiblemente se busque una persona de la oposición, que no son muchos. Quería decir eso y seguimos con el embajador. Embajador, ordenándonos con el tema, ¿cuándo es el referendo, la constituyente? La constituyente del próximo 30, domingo. Domingo 30 de bien julio. Temprano en la mañana. Bien. En Venezuela se tocará, como decimos en el argot militar, la diana de Carabobo, para que la gente salga a votar. Otra cosa, ¿cuándo son las próximas elecciones presidenciales en Venezuela? En diciembre del 2018. Del 18. Es decir, que restan casi un año y unos 2 meses. Bien. ¿Cuál es la popularidad que tiene el gobierno ahora mismo? No tengo elementos número en la mano para decirle a usted es tanto por ciento, no es tanto por ciento, porque recuerde que hay que hacer también objetivos en muchas cosas. Bien. Acabamos de ver un cierre de campaña, bueno, ya hay una manifestación propia del pueblo y de alguna manera. Usted nunca evadió una respuesta en estos programas. Nosotros queremos lo más cerca de lo que usted puede como embajador decir. En el caso de Venezuela, que hay unos militares y una milicia y un pueblo que sin lugar a dudas se mejoró considerablemente con el gobierno de Chávez. Mi pregunta, ¿Maduro es el jefe de Venezuela o en Venezuela quienes toman las decisiones importantes son los militares? No, eso es contrariar realmente. Fuera del apoyo. Eso es contrariar realmente los elementos propios de una democracia, que es el sostenimiento del sistema por parte del mismo pueblo. Y pueblo somos todos, las instituciones, todas las organizaciones. Y de alguna u otra forma estamos hablando de más de 22 procesos electorales, que es significativo del concepto democrático, con altos y bajos se mantiene, y por lo tanto hay un ejercicio del poder en el cual es un mandato también del poder ciudadano. O sea que de alguna u otra forma hay un equilibrio
sencillamente el presidente de la República, sea el presidente Nicolás Maduro, como pueda ser algún otro, tiene el deber de dirigir el Estado venezolano y de sus instituciones de acuerdo al ordenamiento legal vigente y, por supuesto, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso es que hay una mayoría, hay un grupo de venezolanos que eligen su presidente para que de alguna u otra forma constituya el ordenamiento legal vigente y pueda dirigir el país. Bien. Embajador, ¿qué posibilidad hay de que el chavismo con esa constitución pierda? En un proceso democrático y eleccionario no es una cuestión de que el chavismo pierda, es una cuestión de que el pueblo venezolano gane. Porque para eso estamos hablando. Es retórica, yo digo en la práctica, embajador, si realmente puede el chavismo perder con esa constitución. No es, por eso te repito, no es que pierda el chavismo, no, es una cuestión de pueblo. Cuando hace un momento hablamos de que ¿por qué no se llevó el referendo? Bueno, porque la Constitución lo establece. Estamos en una Asamblea Nacional Constituyente. Fíjense lo que voy a decir. Después, cuando se saque la nueva Constitución o el reforzamiento, el fortalecimiento, tiene que ir a referéndum. Ese referéndum el pueblo va a decir... No lo podemos ver. La nueva Constitución lo que va a hacer es acentuar el poder de lo existente y a cerrar el poder de lo no existente. Pero ahí es no donde nos vamos. perdamos en eso. En dos ocasiones el chavismo ha perdido. En una Chávez lo aceptó y en otra Maduro no lo aceptó. No fue que esa no es la aceptó, realidad, sino que son procesos que están conduciendo dentro de un proceso democrático. Y cuando yo le estoy diciendo a usted que van a sacar, sale el proyecto de constitución con esta Asamblea Nacional Constituyente, va a ir a referéndum. Y ahí también tiene que votar la oposición. No, si se niega la oposición, claro que va... Pero a todas luces la convocatoria urgente de una Asamblea Constituyente es la convocatoria a una modificación de las reglas de juego. A una regla de juego que la oposición no quiso cumplir. Porque hay que recordar... Pero la oposición ha sido virtuosa aceptando la Constitución existente. Al extremo... Nunca la ha aceptado. A lo extremo de que las insinuaciones militares las ha rechazado todas. Nunca la han aceptado. O sea, no quiere a los militares como interlocutor. Decir que la oposición ha tenido la virtud de aceptar la Constitución. Bueno, se han escudado detrás de la Constitución para hacer ver que la aceptan, pero no ha sido así. Y no estoy hablando te estoy hablando de los líderes de oposición, no te estoy hablando del pueblo per se, porque hay muchos venezolanos que están dentro de la oposición y creen firmemente en la Constitución como tal, como el elemento político que lideriza un Estado, un país, a un pueblo. Pero de alguna otra forma decir que es que la oposición per se ha aceptado, eso es totalmente falso. Recordar lo que he mencionado, en el 2002, primero en el 99 votaron por un no, en el 2002 la eliminaron, y más aún dentro del mismo contexto del proceso político hemos visto cómo se han reflejado la violación de muchos artículos de la Constitución. Entonces, ¿por qué se llama una Asamblea Nacional Constituyente? Para poder profundizar ese diálogo y el proceso de paz. Pero, señor embajador, con todo respeto, ¿usted le llama fallecimiento a 5 asesinatos que se produjeron ayer? De gente desarmada en la calle, a la cual se le da balazos. Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el presidente Maduro y el gobierno ha estado llamando a ese diálogo y que por favor... No, usted ve a la oposición y todos los días llamando a la violencia. ¿Pero quién ejerce la violencia? ¿El Estado que la ejerce? No, señor. La gente se manifiesta en la calle y lo matan de manera inerme. Pero no es el Estado el que lo está matando, o yo. No es el Estado el que lo está matando. Son los ciudadanos. Es la misma oposición con gente armada que está saliendo a la calle, Eso con sí. armas caseras, con ¿cuántos quemados Pero tenemos? solo mueren de ellos. ¿Cómo? Solo mueren de ellos. ¿Cómo que van a morir de ellos? Pero si son ellos mismos los que se están matando, son ellos mismos los que ponen los francotiradores. Tenemos chavistas muertos allí. Usted no ha visto la cantidad de chavistas que han quemado vivos, que le han echado gasolina, que le han echado fósforo. ¿No los ha visto? Por eso mismo es que tenemos un problema mediático. Porque de alguna otra forma lo que se refleja es lo que la oposición quiere, lo que las grandes corporaciones internacionales quieren. Pero nosotros tenemos ingente cantidad de venezolanos perseguidos, crímenes de odio que se han venido manifestando y que de alguna otra forma
por ejemplo, ahí está el caso y que me perdone por sacarla aquí, la fiscal Luisa Ortega. Tenemos una madre que fue ante la fiscalía a reclamar porque a su hijo lo apuñalearon, lo quemaron vivo, le entraron a golpe, finalmente después de una semana de sufrimiento murió y fue ante la fiscalía a reclamar justicia y no salió ni siquiera a recibirlo, pero salió un grupo también venezolano no reclamando por una gente presa y sí salió a atenderlo. Entonces, ¿qué equilibrio puede haber? Y por eso es que se llama una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es que cuando usted me dice a mí que es que la violencia está de parte del gobierno, no. La violencia tiene la administración de la violencia y lo menos que ha hecho el Estado es violentar contra los manifestantes. No se ría, es así. Pero hay 100 muertos. No se ría, por favor, porque estamos hablando seriamente y realmente... ¿Y eso no es serio? No se ría, porque es que de alguna otra forma, mire, en todo país, ¿quién tiene las armas? ¿Quién tiene las leyes? Es el gobierno, son las instituciones y tienen que administrar la violencia. Cuando digo la violencia, es ejercer la violencia, y no es violencia como tal, sino en la defensa de un país. Y en este caso los manifestantes tienen una violencia que las organizaciones policiales o los policías han tenido que sufrir las un grupo de ellos han hecho uso de las armas de manera injustificada, han llevado armas que no han sido autorizadas, han tomado acciones que son contrarias totalmente a los derechos humanos y ahí están presos todos. No es que se dejó, se escondió y se mandó para afuera, no, están presos todos, porque fue una decisión de él accionar un arma y mató lamentablemente a un manifestante. Bien. Y dentro de ese mismo concepto vemos cómo la oposición, valiéndose de esa violencia, han quemado, han herido, mataron a un guardia nacional ayer, hay 20 policías heridos, y no es que valga más un policía que un venezolano normal, no, todo eso da dolor, pero la violencia la viene generando es la oposición. Bien. A través de su verbo. Lamentablemente, señor embajador, no tenemos tiempo, pero Venezuela saldrá de esta crisis. Tiene que salir. Curada del militarismo. ¿Curada? Del militarismo. Y eso va a ser una bendición para toda América Latina. Como pasó en las Malvinas, cuando se curó Argentina del militarismo, jamás han sido factor beligerante. Mire, primero no hay una dictadura. Segundo, los soldados son partes del pueblo como fuerza armada. Están en defensa de un país. Están en defensa de un gobierno, bien. Embajador. Señores, se terminó el tiempo en el mejor momento. Se quedan dos temas y yo quiero pedirle al señor embajador de Venezuela que armemos un nuevo programa porque hay el tema de Cuba, el papel que Cuba juega hoy en Venezuela. Y segundo, hay una situación mundial que afecta un poquito a Venezuela, que es por primera vez en dos países de América hay un enfrentamiento de la presidencia de la República con los fiscales generales. Estados Unidos, Trump con su fiscal general y la señora Luisa Ortega con el gobierno de Maduro, con una variante. Anteriormente fueron grandes aliados ambos, es decir, que esas son situaciones que merecen que nosotros aprendamos una lección nueva. Embajador Ali de Jesús Uzcategui Duque, gracias por estar con nosotros, muy amable con recibir todo este bombardeo. Gracias a usted. Gracias.